Mi ex esposa le dijo a nuestro hijo por años que yo era un padre ausente que lo abandonó, pero en su cumpleaños número 16 le entregué una caja con todas las cartas y regalos que ella le escondió. Ahora él no le habla a su madre y ella me acusa de lavarle el cerebro. Todo comenzó hace unos 12 años, cuando mi vida se hizo pedazos. Me refiero, por supuesto, a mi divorcio con Sara, la madre de mi hijo, Ben. Fue una de esas separaciones que te dejan el alma hecha trizas, donde cada palabra que se decía era un puñal que se clavaba más hondo. Tenemos un hijo, Ben, que en ese entonces era apenas un crío y que acaba de cumplir los 16. Cuando todo el papeleo legal y las discusiones interminables llegaron a su fin, la custodia principal de Ben se la dieron a ella. Y para mí quedaron las visitas los fines de semana alternos y la mitad de las vacaciones escolares, lo que en el papel sonaba justo, un acuerdo típico, supongo. Sin embargo, en la práctica, esa perra se encargó de convertir cada intento mío de ver a mi hijo en un verdadero infierno, una tortura constante. Ella siempre tenía una excusa distinta, una razón aparentemente válida para justificar por qué no podía ver a Ben. Al principio, era que Ben estaba resfriado, luego que tenía un partido de fútbol, o que tenía planes con sus amiguitos, o, la clásica, que ella misma tenía una cita importante. Al principio, intenté luchar contra eso, juro que lo hice. Me gasté una fortuna en abogados, esperando que los tribunales me dieran la razón, que vieran la manipulación. Pero era una batalla cuesta arriba, un puto laberinto legal que me estaba secando no solo el bolsillo, sino también el espíritu. Los abogados, con su tono monótono y sin esperanzas, me decían que era jodidamente difícil probar la alienación parental, porque, según ellos, siempre tenía una razón diferente y no era algo evidente. Era su manera de decirme que era un caso perdido, que me rindiera. Y mierda, se sentía como si me estuvieran desangrando lentamente. Para cuando Ben tenía unos 7 u 8 años, las visitas se habían vuelto prácticamente inexistentes, una reliquia del pasado que ya no formaba parte de nuestra realidad. Empezó a ser evidente que la mierda que Sara le metía en la cabeza estaba haciendo efecto. Él empezó a creer, con la inocencia de un niño pero con la convicción de un adulto engañado, que yo lo había abandonado, que no me importaba un carajo, que su padre era un villano en su pequeña historia. Recuerdo como si fuera ayer la última vez que intenté verlo en un parque público, uno de esos intentos desesperados por aferrarme a algo que se me escurría entre los dedos. Ben tendría unos 8 años, y cuando me vio, no corrió a abrazarme como solía hacerlo cuando era más pequeño. En cambio, se escondió detrás de las piernas de Sara, agarrándose a ella como si fuera su única salvación, y me miró con unos ojos llenos de un odio que nunca, jamás, podré olvidar. Esa mirada, me perforó el alma. Y entonces, con esa voz de niño, pero con la frialdad de un extraño, me dijo que me fuera, que no me quería ahí, que su mamá le había dicho que yo era un papá malo y que lo había dejado solo. En ese instante, mi corazón se hizo añicos, se rompió en un millón de pedazos que no sabía cómo volver a juntar. En ese maldito momento, supe que no podía seguir presionándolo, que cada intento de acercamiento solo lo traumatizaba más y lo alejaba de mí, y eso, joder, eso no era lo que quería para mi propio hijo. Pero aquí está la cosa, el giro de tuerca que Sara nunca vio venir, a pesar de todo el dolor, a pesar de la distancia forzada y de las mentiras que le inculcaba, nunca, jamás, dejé de pensar en mi hijo. Ni por un solo segundo. Cada cumpleaños, cada jodida Navidad, le compraba regalos, esos pequeños gestos que esperaban cruzar la barrera impuesta por su madre. Y escribía cartas, muchas. Cientos de ellas. En cada una, volcaba mi alma, le contaba sobre mi día a día, sobre las cosas que me gustaban, sobre los pequeños detalles de mi vida que quería compartir con él. Y, sobre todo, le repetía una y otra vez cuánto lo extrañaba y cuánto lo amaba, esperando que de alguna manera esa verdad llegara a él. Sabía, con una certeza absoluta, que Sara nunca le daría nada de eso, que los escondería o los tiraría a la basura sin remordimientos. Así que, con cada regalo y cada carta que no llegaba a su destino, los guardaba todos. Los metía con cuidado en una caja grande que tenía escondida en mi armario, un lugar seguro, lejos de miradas indiscretas. Era mi pequeña cápsula del tiempo, mi última esperanza,
mi fe inquebrantable en que, algún día, la verdad saldría a la luz. Me repetía a mí mismo, como un mantra, que algún día Ben sabría la verdad, algún día. Y ese día, cabrones, ese puto día llegó la semana pasada. Su cumpleaños número 16. Sara, en un acto de pura formalidad, me había enviado un mensaje de texto. En él, me preguntaba si quería asistir a un pequeño festejo con Ben y su familia, sus abuelos maternos y algunos tíos, una reunión que ella seguro esperaba que fuera una tortura para mí. Mi propia familia, mis padres y mis hermanos, me aconsejaban que no fuera, que sería una humillación más, que no valía la pena exponerme a su veneno de nuevo. Pero ellos no sabían lo que yo sí, tenía un plan. Y ese plan incluía esa caja. La llevé conmigo, era grande y pesada, llena hasta el tope con una década de amor no entregado. Cuando llegué a la casa, el ambiente estaba tan tenso como siempre, el aire cargado de esa hostilidad silenciosa que solo Sara podía generar. Ben me miró de reojo, sin decir una palabra, sus ojos adolescentes ya no tenían el odio de su niñez, pero sí una distancia que me dolía hasta los huesos. Sara, con su sonrisa de falsa superioridad, esa que usa para intentar aparentar que todo está bien y que ella es la madre perfecta, me dijo con un tono condescendiente que parecía miel, pero sabía a mierda, oh. Mira quién vino, Ben. Tu padre ha decidido hacer una aparición. En ese momento, la ignoré por completo. Mi mirada estaba fija en Ben. Me acerqué a él, sin quitarle los ojos de encima, y le dije, «Feliz cumpleaños, hijo», mientras colocaba la caja, con un peso metafórico y real, justo frente a él. Él frunció el ceño, confundido por el tamaño y la presencia de aquel paquete inesperado. Sara, por su parte, soltó una risa sarcástica, llena de veneno, y comentó con su voz chillona, «Oh, ¿y qué es esto, David? ¿Un obsequio de última hora para compensar los años perdidos? ¡Qué patético!». Pero yo no le presté atención, mi concentración estaba únicamente en Ben. «Ábrela, Ben», le dije, con una voz que intentaba sonar tranquila, pero por dentro me estaba muriendo de los nervios. Él la abrió, y sus ojos se abrieron como platos, la sorpresa mezclada con una incomprensión palpable. Dentro de la caja, había un tesoro de momentos robados, regalos envueltos, algunos tan pequeños como los que compraba para un niño de 5 años, otros más grandes, para un adolescente. Y cientos, literalmente cientos de cartas con mi letra, con mi puño y letra, cada una escrita con la esperanza de que algún día las leyera. También había fotos mías, fotos de cuando él era pequeño y yo intentaba darle esos regalos, de cuando lo esperaba en parques y ella nunca aparecía. Eran cosas que había intentado darle a lo largo de los años, desde cochecitos de juguete cuando era un bebé hasta videojuegos y libros que sabía que le gustarían ahora, que eran perfectos para un chico de su edad. ¿Y las cartas? Dios mío, las cartas. Cada una fechada con precisión, una cronología del amor de un padre que nunca se rindió. Mientras se las sacaba, una por una, con una mezcla de curiosidad y confusión, vi cómo el color se le iba de la cara a Sara. Su piel se puso pálida, como si hubiera visto un fantasma, y su sonrisa falsa se desvaneció, reemplazada por una expresión de puro terror. «¿Qué demonios es esto, David?», gritó, su voz rasposa, llena de pánico. «No puedes hacer esto. Estás loco». Ben levantó una de las cartas, una que le había escrito para su 10º cumpleaños, y sus manos temblaban ligeramente. Comenzó a leer en voz alta, con la voz temblorosa, casi un susurro que se rompió varias veces, «Querido Ben, hoy cumples 10 años. Espero que te la estés pasando genial. Te extrañé mucho en tu fiesta. Compré este juego de Lego que sé que te encantará, es el castillo de la fantasía. Ojalá pudiéramos construirlo juntos. Sabes que te amo mucho, ¿verdad? Siempre estoy pensando en ti. Papá». Las lágrimas, silenciosas y abundantes, comenzaron a correr por su cara, surcándole las mejillas. Miró a su madre, con una mezcla de dolor y traición en sus ojos, luego me miró a mí, y la expresión en su rostro, no era odio, ya no. Era pura confusión, dolor y un jodido resentimiento que me heló la sangre.
Mamá, dijo Ben, su voz apenas un susurro, cargada de una pregunta sin palabras. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Sara tartamudeó, su compostura completamente rota. Él está mintiendo, Ben. Te está manipulando. Él nunca te quiso. Él nunca. Cállate, Sara, le grité, mi voz ronca de la emoción contenida, de años de frustración y dolor acumulados. Ben, yo nunca te abandoné. Nunca. Cada uno de esos regalos, cada una de esas cartas, fue un intento desesperado por estar en tu vida, por hacerte saber que yo estaba aquí, que te amaba, que no me olvidaba de ti. Tu madre te los ocultó todos estos años, te mintió, te llenó la cabeza de mentiras para alejarte de mí. La habitación quedó en un silencio sepulcral, solo se oía la respiración agitada de Ben y el temblor incontrolable de Sara. Él me miró, con los ojos rojos e hinchados, y luego, con la carta aún en la mano, se levantó del suelo. Se dio la vuelta y se fue a su habitación, sin decir una sola palabra más, dejándonos a Sara y a mí en medio del caos que ella había provocado. Sara intentó ir tras él, como si pudiera arreglar lo que había roto, pero la detuve. No te atrevas a tocarlo, le espeté, mi voz baja pero cargada de una amenaza implícita. Acaba de descubrir que le has mentido durante la mitad de su vida. Déjalo solo, déjalo procesar esta mierda. Ella se puso histérica, claro, como si el mundo se le viniera encima. Empezó a gritarme, a acusarme de haberle lavado el cerebro a Ben, de ser un manipulador, de esto ser abuso emocional. Sus palabras rebotaban en mí sin hacerme ningún efecto, me importó una mierda lo que dijera. Su furia era el sonido de su mundo derrumbándose. En ese momento, no sentí la victoria como un grito de guerra, sino como una punzada de dolor por todo el tiempo perdido. Mi venganza no era perfecta, pero al menos la semilla de la verdad había sido plantada en la mente de mi hijo. Y ahora solo quedaba esperar, con el corazón en un puño, a ver qué brotaba de esa verdad. Actualización 1. Ha sido una semana de mierda, para ser honesto, una semana de esas que te agotan mental y emocionalmente hasta el punto de la extenuación. Para empezar, Ben no le ha dirigido la palabra a Sara desde ese maldito día de su cumpleaños, no ha pronunciado una sola palabra hacia ella. Se comunica con monosílabos, si es que llega a hacerlo, o simplemente le deja notas, esas pequeñas esquirlas de papel que para ella deben sentirse como dagas, recordándole su propia traición. Ella, por su parte, está absolutamente fuera de sí, como una bestia acorralada, y su furia se ha volcado hacia mí. Me llama cada 5 minutos, sin descanso, su voz vibrando con una histeria apenas contenida, o me envía mensajes de texto amenazantes, con mayúsculas y signos de exclamación que gritan su desesperación. Me dice que va a pedir una orden de alejamiento, que soy un secuestrador emocional, que le estoy lavando el cerebro a su hijo, una letanía de acusaciones sin sentido. La he bloqueado en todo, en el teléfono, en las redes sociales, en cualquier medio por el que pueda intentar contactarme. Honestamente, me da lo mismo lo que diga o haga en este punto, su toxicidad ya no me afecta como antes. Lo que sí me afectó, y de una manera que me revolvió el estómago de pura emoción, fue el mensaje de texto que Ben me envió el lunes, apenas unos días después del cumpleaños. Era un mensaje corto, sin florituras, pero con un peso emocional que casi me hace llorar. Solo decía, papá, ¿podemos hablar? ¿Puedes venir? La palabra papá resonando en mi cabeza, una palabra que no escuchaba de su boca en años, y el simple hecho de que él iniciara el contacto, me llegó al alma. Sentí una urgencia inmensa, una necesidad imperiosa de estar con él, de responder a su llamado. Fui directo a su casa, dejando todo lo que estaba haciendo en ese momento. Cuando llegué, Sara no estaba, lo cual fue un alivio inmenso, el aire no se sentía tan denso, tan cargado de su hostilidad. Ben estaba sentado en el sofá de la sala, rodeado por mis cartas y por los regalos, esas pruebas silenciosas de la verdad que su madre había intentado ocultarle durante tanto tiempo. Algunas de las cartas estaban abiertas, esparcidas por el suelo como hojas de otoño, y pude ver la pila de regalos sin desenvolver que había llevado. Él se veía demacrado, con ojeras profundas bajo los ojos, como si no hubiera dormido bien en días, o quizás no hubiera podido dormir en absoluto,
consumido por el peso de la revelación. Hola, hijo, le dije, mi voz apenas un susurro, mientras me sentaba con sumo cuidado a su lado, procurando no invadir su espacio, dejándolo decidir qué tan cerca quería tenerme. Él me miró, y en sus ojos vi una mezcla de vulnerabilidad y dolor, pero también una chispa de algo nuevo, algo que no había visto en mucho tiempo, curiosidad y un atisbo de conexión. Lo siento, papá, me dijo, y fue la primera vez que me llamaba así en años, una palabra que me llegó al corazón como un rayo de sol después de una tormenta. Lo siento mucho. No sabía. Ella me dijo que me odiabas. Que no querías verme, que me habías abandonado. Su voz se quebró al final, una punzada de dolor que me atravesó. Le puse la mano en el hombro, un gesto simple, pero cargado de todo el amor y el apoyo que había querido darle durante tanto tiempo. No tienes nada de qué disculparte, ven, le dije, mi voz suave, intentando transmitirle calma y seguridad. Tú no hiciste nada malo. Ella te mintió, hijo. Ella fue la que te quitó los años que pudimos haber compartido. Pasamos horas hablando, horas que se sintieron como minutos y a la vez como una eternidad, intentando llenar el vacío de una década perdida. Me hizo 1000 preguntas, una tras otra, como un interrogatorio, pero no era un interrogatorio de reproche, sino de una necesidad urgente de entender. Me preguntó por qué no lo había buscado más, por qué no había luchado más duro para verlo. Le expliqué, con la mayor calma posible, lo del infierno con los abogados, lo difícil que era pelear contra la manipulación de su madre, como cada vez que intentaba acercarme, ella lo usaba para ponerlo más en mi contra. Para convencerlo de que yo era el malo de la película. Le conté sobre mi dolor, sobre lo mucho que lo extrañaba cada día, como cada uno de esos regalos, cada una de esas cartas, era una pequeña parte de mí que quería entregarle. Un pedazo de mi corazón que esperaba llegar a él. Él escuchaba atentamente, asintiendo a veces, otras veces sus ojos se ponían llorosos, procesando cada palabra, cada doloroso detalle de la historia que le había negado. Lo más duro, lo que realmente me rompió el corazón de nuevo mientras lo explicaba, fue cuando me preguntó por qué no le di la caja antes, por qué esperé tanto tiempo. Le expliqué que quería esperar el momento en que fuera lo suficientemente maduro para entender la complejidad de la situación, para que pudiera discernir la verdad de la mentira. Para que Sara no pudiera simplemente quitársela o destruirla y volver a sepultar la verdad. Su cumpleaños número 16 me pareció el momento adecuado, el punto de inflexión. Un día antes, ella era su guardiana legal, y su palabra tenía un peso absoluto sobre él. Pero en su cumpleaños, él era ya un adolescente, casi un adulto joven, y legalmente y emocionalmente podía tomar sus propias decisiones sobre quién quería tener en su vida, qué verdades quería aceptar. Era un riesgo enorme, no sabía si funcionaría, si la bomba que estaba a punto de soltar explotaría en mi cara, pero era mi única puta oportunidad de romper ese ciclo de mierda, de darle la verdad que merecía. Era mi último cartucho. Cuando me fui, al final de esa larga conversación, Ben se levantó y me dio un abrazo. Un abrazo de verdad, uno que se sintió sincero, lleno de arrepentimiento y una incipiente conexión, no de esos incómodos y forzados que solía darme en las raras ocasiones en que nos veíamos antes. Me dijo, gracias, papá. Por no rendirte. Fue la mejor jodida recompensa que pude haber pedido, el inicio de la curación, el primer paso hacia la recuperación de mi hijo. Sentí una esperanza que no había sentido en más de una década. Actualización 2. Las cosas con Ben están mejorando a pasos agigantados, es algo que me cuesta procesar a veces porque durante tantos años viví con la resignación de que esa conexión jamás se recuperaría. Ahora mismo, nos vemos casi todos los días. Él viene a mi casa después de la escuela, y es la cosa más normal y a la vez más extraordinaria del mundo. Cenamos juntos, vemos películas, jugamos videojuegos hasta altas horas de la noche como cualquier padre e hijo adolescente. Nos estamos poniendo al día con una década completa de vida perdida, de momentos que nos robaron y que ahora estamos reconstruyendo pedazo a pedazo. Hablamos de todo, de sus amigos de la escuela, de los chismes de los pasillos, de sus clases, de sus intereses, de sus sueños para el futuro.
Es como si una parte de mí que estaba muerta, esa parte que se había marchitado por el dolor de la ausencia, hubiera resucitado y ahora estuviera floreciendo con una vitalidad que nunca creí posible. Con Sara, la guerra es total, abierta y sin cuartel. Ella no se ha rendido, claro que no, esa mujer es como una garrapata pegada a la desgracia. De hecho, me llamó un abogado. Era un tipo con una voz monótona y sin alma, que me informó que Sara estaba pidiendo una revisión de la custodia, alegando ahora manipulación parental y daño emocional a Ben. La ironía de la situación me dio asco, que ella, la que realmente causó el daño, ahora se victimizara de esa manera. Sin embargo, mi propio abogado, un tipo duro que me ha representado desde el inicio de este infierno, se estaba riendo a carcajadas cuando le conté la nueva movida de Sara. Me aseguró que el caso de ella era débil, ridículo a decir verdad. Tenemos todas las putas cartas que le escribí a Ben, todos los recibos de los regalos que ella nunca entregó, y lo más importante, tenemos el testimonio de Ben. Él es un adolescente ahora, ya no es un niño al que se le puede manipular tan fácilmente, y su palabra tiene un peso considerable ante cualquier juez, su testimonio es crucial en este tipo de casos. El abogado de Sara, como era de esperarse, está tratando de pintarme como un monstruo, un ser oscuro que envenenó la mente de su propio hijo, pero la verdad es que ella sola se envenenó con sus mentiras. Pero lo más importante de todo, más allá de los abogados y las batallas legales, es Ben. Él ya le dijo a su madre, sin rodeos, que quiere vivir conmigo. Recuerdo la conversación que tuvimos al respecto, me lo dijo con una convicción que me dejó sin aliento. Me contó que Sara se puso histérica, como era de esperarse, gritándole que yo lo estaba obligando a decir eso, que era una fase de rebeldía, una patraña más de su repertorio. Pero Ben, con una calma que me sorprendió y que solo demuestra lo mucho que ha madurado en este corto tiempo, le respondió que no era ninguna fase, que estaba harto de sus mentiras, de vivir en una fantasía. Y que lo único que quería era la verdad, vivir en un ambiente donde no tuviera que dudar de su propio padre. Verlo defenderse así, con esa madurez, me llenó de un orgullo inmenso. El otro día, una mañana cualquiera, Ben estaba buscando algo en su mochila antes de irse a la escuela, y se le cayó el teléfono al suelo. No se dio cuenta, y cuando lo recogí para dárselo, vi algo en su pantalla de bloqueo que me dejó sin palabras, algo que me hizo sentir una punzada de pura felicidad, éramos él y yo, sonriendo. En la primera foto que nos habíamos tomado juntos en años, una selfie que nos tomamos la semana pasada, torpe, pero llena de autenticidad. Fue un puto escalofrío de felicidad que me recorrió el cuerpo, una confirmación silenciosa de que estábamos construyendo algo real y duradero. Sé que Sara está perdiendo el control, sus mentiras se le están volviendo en contra y su mundo se está desmoronando, y sí, se lo merece. Cada segundo de esta angustia que siente es el reflejo del dolor que nos causó a Ben y a mí. Actualización 3. La batalla legal con Sara se convirtió en un verdadero circo, una farsa patética que ella orquestó para intentar recuperar lo que ya había perdido. Ella intentó absolutamente todo lo que estuvo a su alcance para destruirme. Me difamó, inventó historias atroces sobre mi persona, presentó testigos falsos que juraron mentiras descaradas sobre mi carácter. E incluso llegó al extremo de inventar historias de que yo era mentalmente inestable y que no era apto para cuidar a Ben. Cada día era una nueva acusación, una nueva patraña que mi abogado tenía que desmantelar. Pero, afortunadamente para mí y para Ben, su caso era más débil que un vaso de papel, y mi abogado no tuvo piedad. Presentó todas mis pruebas, cada carta que le escribí a Ben con la fecha exacta, cada recibo de los regalos que ella nunca entregó y que guardé como oro, e incluso algunos mensajes de texto donde ella, en su propia arrogancia, admitía haber ocultado información y obstaculizado mi relación con Ben. Eran pruebas irrefutables de su manipulación. Pero la pieza clave, la que realmente inclinó la balanza a nuestro favor, fue Ben. Mi hijo, a sus 16 años, es un chico increíblemente inteligente y articulado, a pesar de todo el trauma por el que ha pasado. Él habló directamente con el juez. No se dejó intimidar por la solemnidad de la corte ni por la presencia de su madre y sus abogados.
Con una calma y una convicción que me llenaron de orgullo, les dijo a todos que su madre le había mentido durante años, que le había inculcado la idea de que yo no lo quería y que lo había abandonado. Les explicó, con una voz clara y sin titubeos, que él quería vivir conmigo para recuperar el tiempo perdido, para sanar las heridas que ella le había causado. Su testimonio fue demoledor, porque venía de la boca de la víctima, y no había forma de rebatirlo. El juez, un tipo serio y de pocas palabras, pero que parecía entender perfectamente la mierda en la que Sara nos había metido, dictaminó la custodia compartida. Pero aquí viene lo mejor, la verdadera victoria que me hizo respirar por primera vez en años: la residencia principal de Ben sería en mi casa. Además, como si eso no fuera suficiente, le impuso a Sara la obligación de asistir a sesiones de terapia familiar, y si se negaba a cumplirlas, se arriesgaba a perder cualquier tipo de visita, incluso las supervisadas. Fue una victoria aplastante, una de esas que te dan ganas de gritar de alegría y de alivio al mismo tiempo. Al escuchar el veredicto, no pude evitar sentir un nudo en la garganta y una oleada de emoción que me hizo temblar. Sara, por supuesto, estaba absolutamente furiosa. Salió de la corte como si le hubieran robado el alma, su rostro contraído por la ira y la derrota. Me lanzó una mirada de odio tan visceral que sentí que podría haberme quemado la piel, una mirada llena de promesas de venganza. «Esto no ha terminado, David», me gritó, con la voz ahogada por la rabia. «Te arrepentirás de esto, te juro que te arrepentirás». Pero sus amenazas, en ese momento, me importaron un carajo. Mis ojos estaban fijos en Ben, que se había acercado a mí. Él me abrazó con fuerza, y en ese abrazo sentí toda la gratitud y el alivio que habíamos compartido. «Lo hicimos, papá», me susurró al oído, su voz temblaba de la emoción. «Ya no tengo que vivir con sus mentiras. Ahora Ben vive conmigo». Le armamos su habitación en mi casa, y aunque no es la casa más grande del mundo, ni la más lujosa, es nuestra. Y lo más importante, es un hogar de verdad, un lugar donde la verdad no se esconde y donde el amor es genuino. Él ha estado prosperando desde que está aquí. Sus calificaciones han mejorado notablemente, ha hecho nuevos amigos, se ríe más y se le ve más ligero, como si se hubiera quitado un peso enorme de encima. La terapeuta de Ben, con quien sigue yendo, nos ha dicho que está trabajando en el trauma de la alienación parental, que es un proceso largo y difícil, pero que tiene una base sólida para sanar, una base que antes no existía. Para mí, es el tipo de venganza que realmente vale la pena, la verdad saliendo a la luz, la justicia siendo servida, y la recuperación de mi hijo, paso a paso, día a día. Es una venganza lenta, pero dulce y llena de sentido. Actualización 4. Ha pasado un año completo desde que Ben se mudó conmigo, y a veces me parece una eternidad, como si toda mi vida anterior hubiera sido solo un preludio a esto. Pero otras veces, se siente como si todo hubiera sido ayer, como si el tiempo se hubiera acelerado para compensar los años perdidos. Ben está simplemente increíble, y eso es un puto milagro considerando todo lo que ha pasado. Ha madurado muchísimo en este tiempo, se ha convertido en un joven increíblemente resiliente y fuerte. Terminó su año escolar con honores, y eso me llenó de un orgullo inmenso, porque sé el esfuerzo que le ha puesto para ponerse al día y superar las dificultades. Ahora está enfrascado en planes para lo que hará después de la preparatoria. Hablamos de universidades, de posibles carreras, y es emocionante verlo soñar y planificar su futuro con tanta ilusión, algo que hace un par de años me parecía imposible. Su relación con Sara, en cambio, es prácticamente nula. Ella intentó un par de veces contactarlo, con mensajes o llamadas esporádicas, pero Ben simplemente no quiere saber nada de ella. La terapia familiar que le impuso el juez no sirvió de absolutamente nada, fue una pérdida de tiempo y dinero, porque Sara se negaba rotundamente a admitir que había hecho algo malo. Siempre intentaba culparme a mí, siempre se ponía en el papel de la víctima, y su orgullo le impedía ver el daño que había causado. Ben le ha puesto un límite claro y conciso: hasta que ella no admita sus mentiras y se disculpe sinceramente, de verdad, no hay nada de qué hablar. Y por como la conozco, dudo mucho que alguna vez lo haga. Su orgullo es mucho más grande que cualquier amor o remordimiento que pueda sentir por su propio hijo, y eso es una de las cosas más tristes de esta historia.
Para mi cumpleaños, que fue hace unos meses, Ben me hizo un pastel. Y tengo que admitir que era un pastel horrible, la verdad, casi incomible. Estaba crudo por dentro y quemado por fuera, pero fue el mejor puto pastel que he probado en toda mi vida. Lo comí con gusto, cada bocado era un acto de amor y de recuperación. Además del pastel, me dio una tarjeta hecha a mano, con su letra adolescente, que decía, gracias, papá, por ser mi héroe y por nunca rendirte. Te quiero. Al leerla, no pude evitarlo, lloré como un niño, como un jodido bebé. Cada día que paso con él es un regalo, cada risa, cada conversación, cada momento que compartimos. Es como si el universo, después de tantos años de oscuridad, me hubiera devuelto el tiempo que me robaron, me hubiera concedido una segunda oportunidad para ser el padre que siempre quise ser. Sé que Sara está amargada, sola y probablemente consumida por el resentimiento, pudriéndose en su propio veneno, pero honestamente, ya no me importa una mierda. Su propio hijo la ha rechazado por sus mentiras y por su incapacidad para aceptar la verdad, y eso, para mí, es una condena peor que cualquier multa o cárcel. No necesito verla sufrir para sentir que la venganza está completa, el simple hecho de tener a Ben de vuelta en mi vida, feliz y completo, sanando y prosperando a mi lado, es toda la justicia que necesito. Es una satisfacción que el dinero no puede comprar y que ningún tribunal puede dictar. Mi venganza se consumó al ver a mi hijo elegir la verdad y, por ende, elegirme a mí. Actualización final. Han pasado 2 años y medio desde aquel cumpleaños número 16 que lo cambió todo. Hoy, justo hoy, fue la graduación de preparatoria de Ben, un día que creí que nunca llegaría, o que, si llegaba, sería sin él a mi lado. Estoy aquí, sentado en las gradas del auditorio de la escuela, con una sonrisa de oreja a oreja que no me cabe en la cara y un nudo de pura emoción en la garganta. Él está allá abajo, entre la multitud de jóvenes, vestido con su toga y birrete, listo para recibir su diploma y empezar una nueva y emocionante etapa de su vida. Ya tiene planes firmes, se va a una buena universidad en otoño, a estudiar ingeniería, una carrera que eligió con pasión y dedicación. Él está jodidamente emocionado con todo lo que se le viene, y yo, bueno, yo estoy increíblemente orgulloso de cada paso que ha dado, de cada obstáculo que ha superado. Estaba buscando a mi familia entre la multitud, mi madre y mi hermana que también vinieron a apoyarlo, cuando sentí una mano familiar en mi hombro. Era Ben, parado a mi lado, con esa sonrisa radiante que ahora luce con tanta frecuencia. Papá, ¿listo para tomarte la foto con el graduado?, me preguntó, con un brillo en los ojos. Nos tomamos la foto, una foto que atesoraré por siempre, y luego me dio un abrazo apretado, de esos que te llenan el alma. Gracias por todo, papá, me susurró al oído, su voz un poco quebrada por la emoción, por no rendirte. Por luchar por mí. Sus palabras, tan simples y sinceras, me llegaron directamente al corazón. Miré hacia el escenario, y luego mi vista se desvió hacia una de las esquinas del auditorio, buscando una cara conocida, y ahí la vi. Sara. Estaba sentada completamente sola, con una expresión de amargura tan profunda en su rostro que casi podía sentirla desde donde estaba. Ben, por supuesto, no la ha buscado, y ella no ha intentado acercarse más allá de algunos mensajes ocasionales de felicitaciones que Ben, con su madurez y sus límites bien definidos, simplemente ignora. La última vez que intentó verlo fue en el Día del Padre, hace unos meses, con una excusa barata de que quería hablar y arreglar las cosas, pero Ben le dijo que estaba ocupado conmigo, que ya tenía planes. Cuando llegó el turno de Ben de recoger su diploma, la ovación fue enorme, sus compañeros y nuestros familiares gritaban su nombre con entusiasmo. Él buscó con la mirada entre la multitud, y nuestros ojos se encontraron. Me guiñó un ojo, un gesto de complicidad que me hizo sonreír. No buscó a Sara, no volteó hacia donde ella estaba sentada, solitaria y resentida. Él ya había elegido a su familia, a la familia que lo había amado incondicionalmente, que lo había apoyado y que le había dicho la verdad. Al final de la ceremonia, mientras todos comenzaban a salir del auditorio, pasamos cerca de donde Sara estaba sentada. Ella me miró con sus ojos llenos de un odio tan profundo que sentí que podría haber derretido el concreto, una mirada de reproche y de derrota.
Te robaste a mi hijo, siseo, con su voz cargada de veneno, como si yo fuera el villano de esta historia y no ella. Ben, que escuchó perfectamente lo que dijo, se detuvo en seco. Se giró para mirarla, sin emoción en su rostro, sin rabia, solo con un cansancio inmenso, como si las palabras de su madre fueran un eco viejo y sin sentido. Mamá, dijo Ben, su voz tranquila pero firme, con una autoridad que me sorprendió, nadie me robó. Elegí la verdad. Después de eso, Ben me tomó del brazo y se alejó conmigo, dejándola atrás, sola con su amargura. Caminamos juntos hacia el estacionamiento, hacia un futuro donde las mentiras de Sara ya no tenían ningún poder sobre nosotros, donde la verdad había prevalecido. La venganza no fue el grito de guerra ni el desastre que le causé a ella de forma directa. La verdadera y más dulce venganza fue ver a mi hijo sanar, crecer y, lo más importante, elegirme a mí. Y eso, amigos, lo vale absolutamente todo.